El tema se llama ignorancia versus revelación. ¿Ok? Fíjense que en la palabra de Dios dice, el Señor le dijo a Oseas, más bien Oseas estaba hablando de parte de Dios y estaba diciendo al pueblo en ese tiempo, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. No lo busquen, no está. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Esa es una verdad que tenemos que tener muy clara para nosotros. Le faltó conocimiento. Había ignorancia en el pueblo de Dios y les iba mal. Hacían muchas cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios y tuvieron muchos problemas. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Había ignorancia. Nosotros antes, sin conocer de Dios, estábamos en ignorancia. Había mucha ignorancia. No entendíamos nada, bueno, al menos yo, no sé ustedes, yo. No entendía muchas cosas. Es más, ni siquiera sabía que había Dios. Había una forma en que entendía que había un Dios, pero yo no conocía a Dios. Yo no sabía nada. Muchas cosas que me enseñaron, que aprendí de muchas maneras, a través de muchas personas, de la sociedad, iban en contra de la palabra de Dios. Yo las practicaba, yo las hacía. Como todo el mundo lo hace, pues yo lo hago. Había una frase que teníamos en la prepa. Hazlo por cultura, para conocer, para que no te cuenten. Hice muchas cosas incorrectas en la prepa, en toda mi vida, pero esa era una frase que decíamos, mis amigos, hazlo por cultura, conoce, experimenta. ¿Cuántas cosas experimenté que no tenía que haber experimentado? Le doy gracias a Dios que no conocí las drogas. No conocí el alcohol, aunque sí llegué a tomar con mis amigos, porque ya saben, ¿no? Los amigos, con tal de sentirte integrada en un círculo, haces cualquier cosa por sentirte aceptado. Llegué a tomar, gracias a Dios, no fui alcohólica, no probé jamás las drogas, pero hice muchas otras cosas que no eran correctas. Y era lo que hacían los demás. Y había ignorancia en mí, había ignorancia en ellos. Por eso hicimos cosas malas. Yo pequé de muchas maneras y tuve consecuencias. No me fue bien. Hasta que llegó el tiempo en que se me presentó mi amado y hermoso Dios a mi vida. Yo estaba buscando muchas alternativas porque yo quería algo de que agarrarme, pero lo conocí de una forma que solamente Dios sabe cómo hacer las cosas, pero lo pude conocer. Entonces empecé a conocer verdades que no estaban en mi sistema de creencias. No estaban, es más, iban en contra de mi sistema de creencias. Le doy gracias a mis padres que me enseñaron valores. Aún esos valores, algunos no los practiqué, otros sí. Y le doy gracias a mi papá, que era muy enfático en siempre decir la verdad, que fuéramos verdaderos en principios que él entendía y nos los enseñaba. Igual mi mamá. Pero sufrí consecuencias. Había ignorancia de Dios y tuve consecuencias por no conocer la verdad. Estábamos en ignorancia de las verdades de Dios, por eso se necesita un proceso en la renovación
de nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nosotros, todos los que están aquí y los que están escuchando en la transmisión y están viendo, necesitamos entender que el sistema de creencias que tenemos o teníamos está siendo renovado y necesita ser renovado. Es tan importante entender eso. Vamos a ir a 1 Corintios 2:12. Dice, nosotros, Pablo está en la iglesia, en una iglesia que estaba en Corinto. Y Pablo les estaba hablando a esas personas a través de una carta, les estaba diciendo, les envió esa carta, por eso es la carta a los Corintios, les estaba enseñando esto. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Voy a repetirlo y voy a hacer énfasis en una parte que dice, voy a repetir, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede, que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos recibido al espíritu de Dios? Para muchos beneficios para nuestra vida. Pero hay algo que está hablando este versículo y dice, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Otra vez, nos han dado al Espíritu de Dios para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido tantos beneficios, una herencia, un tesoro que está dentro de nosotros. Y el único que nos puede enseñar, nos puede revelar, es el Espíritu Santo. Yo estoy aquí, les enseño. El pastor viene aquí, les enseña. En los grupos, personas les enseñan la palabra de Dios. Y eso está bien. Somos instrumentos de Dios. Pero, realmente el que va a causar una revelación a ustedes, a sus sistema de creencias, no voy a ser yo, no va a ser el pastor. ¿Quién va a ser? El Espíritu de Dios. Él es el que nos revela. Él es el que te revela la palabra. Yo solamente enseño y ya. Pero yo no te voy a convencer, yo no te voy a cambiar. Y miran que lo intenté. Con ustedes no, pero bien que lo intenté. Y me frustré y fue horrible. Humanamente querer cambiar a personas. No es posible. Yo, Sandra, yo no puedo cambiar absolutamente a nadie. Ni a mí misma me puedo cambiar, yo. Ni nadie de los que estamos aquí. Ninguna persona puede cambiar a nadie. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos se casaron pensando, yo lo voy a cambiar? ¿Cuántos? Yo lo voy a cambiar. Esa es una frase que mira que la he escuchado y yo la dije. Y lo practiqué. Y le eché bastantes ganas para cambiar a las personas. Eso no es posible. No se puede. Si tienen eso en su mente, en su sistema de creencias, yo les sugiero, elimínenlo, bórrenlo. Eso jamás, jamás, jamás. Es en serio, jamás. No te canses, no te agotes pensando que vas a poder tú cambiar a alguien.
Y todos están diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Si tomé decisiones pensando yo eso. Error. No se puede. No lo hagas. No. No funciona. Les voy a explicar por qué. Porque lo que uno quiere cambiar es la carne. Lo que uno quiere cambiar es el alma. Las personas que son enojonas, que son gritonas, que son preocuponas, se ponen tristes, que se alteran, que se estresan, o que son muy ansiosos, o que son muy nerviosos, o que todas esas características de qué estoy hablando de una persona. ¿Espíritu del alma o del cuerpo? Del alma. Alma. Recuerden, alma. Emociones, alma. Alma. Con ese ejemplo, nunca se nos va a olvidar el alma. Emociones, alma. ¿Ok? No vas a poder cambiarlas. El alma no se cambia. El alma no se cambia. Pastor, entonces, ¿de qué me ha estado hablando? Te voy a explicar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aquí como dice, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, el Espíritu de la gente sin Dios. No, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha concedido y de eso se trata este tema, lo que voy a hablar hoy, de todos los beneficios, maravillas que Dios ya nos dio cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. El paquete completo de Él ya te lo dio. Seguimos. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que te convence. Por eso aquí dice que Él te va a hacer entender lo que ya se te dio. Yo te voy a enseñar, pero yo no te voy a cambiar. Quien te va a cambiar, quien te va a convencer para hacer los cambios, yo no voy a hacer, va a ser el Espíritu de Dios que ya está en ti. Ya está en ti, ya está en cada uno de nosotros y lo necesitamos y gracias a Dios ya nos los dio. Él es el que nos va a convencer. ¿Vamos bien? Entonces, se nos dio el Espíritu de Dios para que entendamos lo que se nos ha dado, lo que se nos ha concedido, la herencia, la nueva naturaleza. Él me va a hacer conocer y entender lo que ya es mío, lo que yo soy en mi espíritu. ¿Recuerdan? ¿Somos qué? Espíritu, alma y cuerpo. Eso jamás, jamás, jamás te sugiero que lo olvides. Chéquense en un día. Va a estar interesante. En un día, tus reacciones, tus sentimientos, tus palabras, chécate, hazte un examen en una hora. ¿Está hablando el alma? ¿Está sintiendo el alma o está fluyendo el espíritu? Ustedes lo tienen que hacer en su casita. Tienen que hacer, ¿va a fluir el espíritu en mí o va a fluir la carne, el alma en mí? Háganlo ustedes y se van a dar cuenta cómo están. Sí,
porque van a salir emociones, decisiones, palabras, dependiendo de las circunstancias, o en el espíritu vas a estar, a pesar de las circunstancias, vas a estar tranquila y en paz, paciente, amable. Pastora, eso no lo he entendido. Lo tienes que aprender y lo tienes que entender. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios que nos convenza que estás almáticamente, estás practicando, estás en el alma, en la carne. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? O estás en el espíritu, entendiendo quién eres y comportándote como debes de comportarte. ¿Se entendió o me regreso? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces necesitamos conocimiento para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios oraba por sabiduría y revelación. Vamos a ir a Efesios 1, del 17 al 20. Dice, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Entonces aquí nos está diciendo en este versículo que necesitamos al Espíritu, que es la fuente de sabiduría, para que nos revele la verdad de Dios, entender quién es Dios. ¿Sí? 18. Pido que Dios les abra la mente, yo digo, para que les dé el entendimiento, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. ¿Quién es ese pueblo santo? Nosotros. ¿Quién es la gente que Él ha llamado? A nosotros. Él ya nos ha llamado. Entonces, aquí le está pidiendo, Pablo está haciendo una oración a Dios para la iglesia de Éfeso y está diciendo que Dios les abra el entendimiento para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para cada uno de ustedes. ¿Ok? 19. Verán también lo grande que es el poder de Dios, que da a los que creen en Él. Voy a repetir esta parte. Verán también lo grande que es el poder de Dios, que da a los que creen en Él. Él ya nos dio poder. ¿A mí? ¿A quién? A todos. Ese poder, ese es el mismo gran poder, 20, con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Cristo en la cruz, Jesús en la cruz del Calvario murió, pero resucitó al tercer día. ¿Quién lo resucitó? ¿Por qué resucitó? El poder de Dios lo hizo resucitar, porque ese poder de Dios venció a la muerte, venció a Satanás. Y ese mismo poder que pudo resucitar a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué creen? Ese es el mismo poder que está ¿en dónde y en quién? En cada uno de nosotros. Ahorita dicen, ok, espérame. Es en serio. Cada uno de nosotros tiene el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ya está en ti, ya está en mí. Cuando yo digo el tesoro,
Es el tesoro, la presencia, todas las capacidades, todo, las habilidades, capacidades, todo lo de Dios está en mí y en ti. ¿En dónde? ¿En dónde? En tu espíritu. ¿Está en tu alma? No, no, jamás. No, no está en tu alma. No está en tu cuerpo, está en tu espíritu. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos, ¿dónde está? ¿En dónde? En su espíritu, en mi espíritu, en tu espíritu. No se me queden viendo así. ¿Están agarrando la onda o no? Se quedan pasmados. Es tan grande. Yo entiendo porque yo me pongo así. ¿Es en serio? ¿Es en serio? El mismo poder, o sea, un poder impresionante que pudo resucitar a Jesucristo. Ya está en mí, ya está en ustedes. ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué me va como de feria? Porque necesitas revelación de quién eres y qué tienes, qué cargas. ¿Vamos bien? Pablo oraba, necesitan sabiduría y revelación que viene del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que nos revela? El Espíritu Santo. ¿Y cómo le voy a hacer ahora? ¿Ok? ¿Tienen al Espíritu de Dios ustedes? ¿En ustedes? Sí. Voy a hacer una pregunta. Una persona que acaba de recibir a Cristo hace un minuto, ¿tendrá el Espíritu Santo? Si lo creyó de todo su corazón, sí. ¿Sí? Ok. Sí tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene 40 años de conocer a Cristo, ¿tiene el Espíritu Santo? Sí. Sí, tiene el Espíritu Santo. No importa si tiene un minuto de haber recibido a Cristo o tiene 5 años, 2 meses, 3 meses, una semana, 7 meses, 2 años, 5 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Si recibieron a Cristo como Señor y Salvador de todo su corazón, tienen al Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Si Él ya está en mí, y cuando digo tener el Espíritu Santo suena como, pues órale, Padre. No, todo el poder, todas las habilidades, todas las capacidades de Dios, la autoridad, todo. ¿En dónde está? En cada uno de nosotros, en mi espíritu. Y entonces, ¿por qué si ya tengo al Espíritu de Dios, todo el poder, todas las habilidades de Dios, por qué no fluyen a través de mí? Por ignorancia. Ahorita ustedes están escuchando un mensaje. Les estoy dando información. ¿Están de acuerdo? Pero la información no basta. No basta. Porque mucha gente puede tener mucha información, puede enseñar mucho y mejor que yo y que el pastor y que cualquiera. Yo los he visto y los he escuchado, pero su vida no tiene resultados. No hay cambios. ¿Por qué? Porque hay información. Hay mucha información y no han permitido que esa información llegue a su entendimiento, a su alma. Esa información, ¿dónde está? En el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? Sí, pero esa verdad de Dios, esas verdades de Dios tienen que llegar a mi alma, a mi entendimiento, a mi mente, a mi manera de pensar. Si no,
Si no pasa eso, va a ser solamente información y la información no cambia a nadie, no transforma a nadie, pero la revelación transforma, cambia. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Revelación que venga del Espíritu Santo. ¿Quedó claro? ¿Y cómo le voy a hacer, pastora? Ups, ese es un tema que lo voy a simplificar. Se tiene que ampliar, pero lo voy a simplificar. ¿Cómo voy a obtener esa revelación? Viene del Espíritu Santo convenciéndome de que esas verdades están en mí. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 1 del 5, versículo 6 nada más. Apocalipsis 1, 6. Dice, además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga el poder del mundo. Amén. Ok, les voy a simplificar en otra versión. Esta es en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Lo explica de otra manera. En otra versión dice que nos hicieron reyes y sacerdotes. Reyes porque Él ya nos dio poder y autoridad. Por eso somos reyes. ¿Vamos bien? Y sacerdotes porque nosotros, no hombre, está impresionante, porque nosotros podemos tener una relación con Dios. Un sacerdote es alguien que habla de parte de Dios. ¿Pero por qué habla de parte de Dios? Porque escucha a Dios, porque tiene una relación con Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban en un lugar especial donde estaba la presencia de Dios y solamente ellos podían entrar en ese lugar y podían tener una relación con Dios. Tenían que hacerse muchos ritos y muchas cosas en el Antiguo Testamento, pero hoy nosotros, por la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente a la presencia de Dios. De otra manera, no podríamos. Esa condición en nuestro espíritu, que ya recibimos a Cristo, esa condición del espíritu en nosotros, esa santidad en nosotros, ya está. Que viene de su espíritu en cada uno de nosotros. Por eso en la Biblia nos dice santos. Ay, pastora, pero yo de santa no tengo nada, porque mire lo que hago, ¿eh? O sea, mi vida, mis decisiones, mis palabras, mis pensamientos no tienen nada de santos. No, nada. Porque se tiene que renovar. Pero en tu espíritu está intacto. Tu espíritu está intacto. Ahí está la presencia de Dios. ¿Te está entendiendo? Ahí está la presencia de Dios en tu espíritu. En tu alma no, en tu cuerpo no, está en tu espíritu. Y necesitas saber que esa santidad de Dios, por eso nos dice en la palabra de Dios que podemos entrar a la presencia de Dios, cada uno de nosotros. ¿Qué es entrar, pastora? Que tú puedes tener una relación íntima con el Espíritu Santo, que puedes hablar con Él, que puedes escucharlo, que puedes hacerlo. No todas las personas pueden hacerlo. ¿Quiénes no? Los que no conocen a Cristo, los que no lo han recibido, porque no tienen el Espíritu de Dios. Ni quieren ni les importa. Olvídate, no quiero. O sea, ellos no quieren. Por eso, háblame. Sí, no me hables de tu religión. Porque no entienden, porque no lo tienen. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes para el servicio de nuestro Dios. Yo puedo estar aquí enseñarles la palabra de Dios y yo estoy de aquí como una
se oye sacerdote, dice, como un sacerdote que está hablando de parte de Dios para ustedes. Y puedo estar en la presencia de Dios y he estado en la presencia de Dios y Dios me ha enseñado muchas cosas y ha sanado muchas cosas en mí, en su presencia. Yo puedo estar, cada uno de nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Y eso es un increíble y maravillosa experiencia, pero más que experiencia, obvio, pero privilegio. Es un privilegio que tú y yo tenemos. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y cómo puedo tener esa revelación, pastora? Ya se salió de revelación a reyes y sacerdotes. Ok, te voy a explicar. Vamos a ir a otro, Proverbios 25:2. Dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. ¿Quiénes somos nosotros? Reyes. Y aquí está hablando de un rey. ¿Y qué hace ese rey en este versículo? Descubrir el secreto que Dios ocultó. Es el privilegio de Dios ocultar todo. No nos puede dar todo porque es demasiado. No nos puede revelar todo porque es demasiado que nos volveríamos locos. Es tanto la grandeza, la sabiduría de Dios. Su presencia es tanta que no la podríamos recibir en nuestro entendimiento. Es imposible. Pero en nuestro espíritu está. Pero lo que está en nuestro espíritu tiene que ser revelado a mi entendimiento, a mi alma, para que yo pueda hacer los cambios. Les decía ahorita que somos reyes y sacerdotes, y en este versículo dice que Dios tiene el privilegio, Él puede guardarse todos los tesoros de su sabiduría, Él puede hacerlo, pero dice, pero el privilegio de un rey es descubrirlo. ¿Nosotros somos reyes? Ok. ¿Tenemos el privilegio de conocer lo que Dios esconde? ¿Se puede? Sí. Por eso, fíjense que hay algo. ¿Cómo se los dijo? Es tan valioso todo lo de Dios, que aunque ya está en tu espíritu, no se lo puede revelar a cualquiera. Y cuando digo cualquiera, ni a ti ni a mí. Y perdón que diga cualquiera, y si es ofensivo, perdón, pero no encuentro otra palabra. No se lo puede revelar a cualquiera. Revelar, ya lo tenemos, pero entenderlo, eso es revelación. No se lo puede revelar a cualquiera. Los secretos, Dios no se los puede revelar a cualquiera, aunque seamos hijos. ¿Se entendió? No se chiquea a nadie, no pasa nada. Okay. ¿Por qué? Porque es tan valioso esos secretos, esas verdades que solamente Dios se los da a aquellos que tienen el interés y el entendimiento. Yo quiero más, yo quiero entender más, yo quiero conocer más. Y hacen todo por conocer más de Dios. Porque ¿quién conoce más de Dios? Voy a poner un ejemplo, me quedo ahí. Un ejemplo. ¿Mi esposo me conoce bien? Sí. ¿Yo lo conozco a él? Sí. ¿Por qué? Porque vivo con él. ¿Por qué vivo con él? Tengo años viviendo con él. Conozco muchas cosas de él que ustedes no conocen. Él conoce muchas cosas de mí que ustedes no conocen. ¿Por qué? Por la relación. Por la relación.
Cada uno de ustedes, si entienden que necesitan revelación, todos necesitamos revelación para conocer lo que se nos ha concedido, sí. Pero hay que hacer algo. Necesito acercarme más y más y más al Espíritu de Dios. Tener una relación íntima con el Espíritu de Dios. Conocerlo más, tener esa intimidad con Él, para que yo conozca más de Él que otros que están lejos no pueden conocer. ¿Sí? Y cuando digo lejos, otros que son hijos de Dios, pero no tienen esa intimidad con el Espíritu Santo. No platican con Él, no escuchan su voz. Y digo, escuchar puede ser audible. Yo no he oído audiblemente, pero sí sé cuando Él me está hablando en mis pensamientos, está poniendo verdades de su palabra en mi mente. Yo los entiendo, los percibo y digo, me estás enseñando esto y pregunto en mi mente y Él me responde. Suena loco. Muchos de ustedes lo han experimentado, otros a lo mejor no, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero ese es un privilegio que nosotros podemos tener. ¿Somos reyes? Es nuestro privilegio, es nuestro honor conocer los secretos que otros no conocen, aunque sean hijos. ¿Se entendió? ¿O me regreso? ¿Por qué repite su pastora? Porque quiero que entiendan, no quiero hablar cosas que usted diga, sí, no entendí nada. ¿Se entendió? Entonces, con lo que dice Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes, y en Proverbios que dice, el privilegio de Dios es ocultar un asunto y el privilegio del rey descubrirlo. Entonces me está diciendo, si yo soy rey, tengo la capacidad de relacionarme, gracias Señor, de poderme relacionar con Dios, con el Espíritu de Dios. Íntimamente, ¿puedo? Sí. ¿Quiero? Sí. Otros, sí. Ay, no tengo tiempo. ¿Cómo es? Tengo muchas cosas que hacer. Y no entienden que es un honor que tienes. Es una capacidad que tienes de poderte relacionar íntimamente con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero algo muy importante, para que Él te revele lo que Él ya te ha concedido, para que Él te revele el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que ya está en ti, para que Él te revele quién eres, muy amada, muy amado, muy aceptado, aunque te equivoques. ¿Cuántos la hemos regado y te sientes de la tostada? Que ay, te quiere, o sea, ábrete tierra porque ya no sé ni dónde meterme. Me siento culpable, me siento muy mal, no quiero que nadie me vea. Y después tienes que enfrentar la vida porque hay que hacer cosas, pero estás aquí y aparentas que estás bien, pero estás que no te aguantas, o sea, que no piensas que todo el mundo sabe lo que te pasó y lo que hiciste. ¿Nos ha pasado? Sí, y es horrible. Te sientes culpable. Y es parte del proceso de entender que hay cosas que no son correctas y otras sí. Pero aún así, ¿Dios te sigue amando? Sí. Y alguien viene y te dice, no, pero tú tranquilo, no pasa nada, pues arrepiéntete y dile a Dios. Sí, 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 pero estás que te lleva la tostada. Porque solamente son palabras que entran por aquí, se te salen por aquí, porque no hay nada, no hay nada que te quite esa culpa o ese dolor o esa tristeza o esa angustia o ese temor. No son palabras las que yo te pueda hacer, pero si el Espíritu de Dios puede hablar a través de mí para sacarte de ahí, lo puede hacer. Pero cuando estás con Él, en su presencia, Él te muestra y te quita el dolor, te quita la angustia, te quita la culpa, te quita todo lo que te está agobiando.
Hijos de Dios, todos los que estamos aquí, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Oh, sí, sí, sí lo necesitamos, para que me revele lo que ya se me ha concedido, lo que ya soy, lo que cargo en mi espíritu, y que si me equivoco en mi alma y en mi cuerpo, tengo al Espíritu de Dios para que me convenza de pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces el resultado de tener esa intimidad es revelación. Él me va a revelar, me va a decir secretos, palabras, sus verdades, para que yo pueda sentirme, tener esas verdades, esa revelación, para que yo cambie mi manera de pensar. ¿Sí? Hace un tiempo nos enseñaron, y es maravilloso, es adoración. Lo que hicimos hace rato fue cantar y era adorar a Dios, y lo hicimos gracias a Dios. Esa es una forma de adorar a Dios. Pero hay otra forma de adorar a Dios, y es obediencia. Obediencia a lo que ya crees, a lo que ya crees. ¿Y por qué lo creo? Porque lo escuché, porque lo leí en su palabra y lo escuché y lo hablé. Y entonces empiezo a creer, pero no entiendo, pero obedezco porque lo creo. No siento, pero lo creo y obedezco. ¿Y qué creen? Esa es una forma de adoración. Cantar, cantarle a Dios, agradecerle a Dios con palabras y con cantos, eso es maravilloso y esa es adoración. Hay que hacerlo. Por eso hace rato pregunté, ¿quién adora a Dios? Y todos, no lo sé. Pero déjame decirte, es parte de nuestra vida. ¿Cuántos adoran? No me sé ahora los grupos, perdónenme, no me sé los grupos de este tiempo. En mi tiempo era Luis Miguel. Me gustaba mucho, me encanta. Me encanta, me gustaba. Ya no lo oigo. ¿Por qué? Porque tengo mis prioridades. Yo tengo otras cosas más importantes, perdón, que escuchar ahorita. ¿Sí? ¿No hay problema? Ok. ¿Cómo? No hay problema, ¿verdad? Ok. Pero ¿cuántas veces yo adoraba, por decirlo así, para que me entiendan el ejemplo, adoraba a Luis Miguel y cantaba y le cantaba y cantaba y cantaba, ¿no? O a mi novio, que yo no cantaba esas cosas, ¿verdad? Pero digo, no, yo no nunca le canté a mi novio, ¿verdad? Pero hay hombres y mujeres que cantan y están pensando en sus parejas, en sus amores, ¿sí o no? Y cantas con mucho sentimiento. Y está padre, ¿sí o no? Pensando en alguien, ¿o no? ¿Lo han experimentado? Sí, ok. ¿Era parte de tu vida? Sí. ¿Te gustaba? Oh, sí, me gustaba mucho. Sentía bien bonito. Ok. ¿Qué crees? Eso mismo es la adoración, pero para mi Dios. Voy a cantarle, voy a cantarle, voy a cantarle. No necesito una orquesta para cantarle. Yo puedo cantarle en el momento que yo quiera, tomándolo en cuenta, sabiendo que Él está ahí y que le gusta que yo esté pensando en Él. Eso es parte de mi relación con el Espíritu Santo y eso se practica todos los días. Ponte a orar. Frases que hemos escuchado, pónganse a orar, hay que orar. Ten una relación con Dios. Y es, sí, es tan pesado que te digan eso, porque, ay, qué difícil, ¿cómo se hace? No sé cómo, ya está, te cuesta hacer ese momento.
Pero es tan fácil cuando tú entiendes quién eres y lo que cargas y los beneficios de tener esa relación íntima con tu Dios, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te revele lo que te ha concedido. ¿Quién eres? ¿Quién es ese Dios en el cual estás confiando? Porque sabes que tu vida ya se le entregaste. ¿Completita? ¿Todo? ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo sabes? Muchos están diciendo sí, y yo sé que sí, pero muchos dicen sí, y no están conscientes que tu vida ya no es tuya. Ya no es tuya, tu dinero ya no es tuyo, tu casa ya no es tuya, tus hijos ya no son tuyos, tu todo ya no es tuyo, ya no eres tú, ahora es Él, es de Él y para Él. Es mi carro, es mi casa, son mis cosas. No, ahora Él me las dio. Él me lo dio. Y si Él me dice que se las dé, ok, te la doy, Señor. ¿Cómo le hacemos? Te lo doy. El dinero que yo gano en mi trabajo es mi dinero, porque yo trabajé para mi dinero. Es mi dinero y yo trabajé. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas. ¿Pero qué crees? Ya no es tu dinero. Es de Él, porque por Él lo ganaste. Él te dio la capacidad, la inteligencia, la habilidad para ganar ese dinero. Es de Él. Y tú en los diezmos y ofrendas, tú le das el 10% de lo que Él ya te dio. Y te quedas con el 80%. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ok. O sea, tu vida es de Él. Cuando tú entiendes que ahora tu vida es de Él, todo lo que tú haces ya va cambiando tu manera de vivir los días, tu comportamiento, tus palabras, ya las cuidas. ¿Por qué? Porque estás conociendo sus verdades, porque tienes una relación con el Espíritu Santo y tienes más conciencia de lo que Dios ya te ha concedido. ¿Y qué te ha concedido? Su Espíritu Santo dentro de ti, su santidad, su poder, sus habilidades, sus cualidades ya están en ti. Ya están en ti, pero necesitan ser reveladas, que ya son tuyas y que es parte de ti y empiezas a hacer cambios, ¿sí? Entonces, cuando tienes esa relación con Dios, es importante la adoración de cantar y cantarle a Él. Es importantísimo, hay que hacerlo, porque fíjense que es una forma de intimar con Él. Perdón la palabra, no sé si sea correcta, intimar. ¿Se entiende? ¿Sí? Intimar más, gracias, una relación más y más estrecha, porque adoración y alabanza, fíjense que acabo de escuchar que alabanza es decir con palabras todas las cosas buenas que alguien ha hecho para mí. Estás alabando, diciendo todo lo bueno que alguien ha hecho para ti. ¿Sí? Cuando alabamos a Dios, le estamos diciendo todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Y eso de cantar, de alabarlo con cantos, estás haciendo tú más consciente de quién eres tú y quién es Él. ¿Sí? Esa es adoración, exaltación en cantos. Pero otra es obediencia. Hace rato lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Obediencia. Lo conozco una verdad de Dios, la conozco, la entiendo, la creo, y a lo mejor no la entiendo, pero la creo y lo hago. Pero no quiero hacerlo. Aquí el alma no sirve, no funciona, te estorba. El alma no va a querer. ¿Sí lo sabías? ¿Sí? ¿Sabías que el alma no quiere nada de Dios? El alma no quiere nada de Dios. O sea, tip o otra revelación. El alma no quiere nada de Dios.
¿Sí? Véanme. El alma, porque sí, claro. No, no, es en serio, porque así estás todo el día. Luego estás en situaciones y no te das cuenta que estás en tu alma y quieres hacerlo de Dios almáticamente y eso no funciona. Ni siquiera Dios lo recibe. No lo recibe. ¿Por qué? Porque dice, es que no estás entendiendo quién eres, lo estás haciendo para agradar a las personas, no lo haces porque crees y entiendes por qué haces las cosas, por qué sirves a Dios, por qué a pesar de que perdón, bueno, no voy a hablar de ese tema, de este grupo, quisiéramos que haya más, pero los que están aquí para con sus habilidades puedan alabar a Dios. Y lo espero que lo estén haciendo, y perdón que lo diga, espero que lo estén haciendo con el entendimiento. Es para Él, es para Él, es para Él. ¿Sí? No es porque tengo que o me gustaría cantar, no, es porque todo mi ser quiere adorarle y si mi voz y mis habilidades es para adorarle, lo hago. Y aunque no tenga habilidades, lo hago. Es la alabanza o para servir o para arreglar las sillas o para venir temprano y arreglar todas las cosas. Es el servicio que se hace con el entendimiento para quién se hace. ¿Para quién se hace? Para Dios. ¿Me hacen un favor a mí? No. ¿Le hacen un favor al pastor? No, le hacen un favor a Alfonso porque es el encargado de esta situación de arreglar esto. No, lo hacen ¿por qué? Porque entienden que es para Dios. Amén. Entonces, adoración es cantarle porque creamos un ambiente y tengo una relación más cercana con el Espíritu Santo. Esa intimidad con Él. Y la segunda es obediencia a su palabra. La leo, la oigo, la leo, la medito y eso, y oro igual, platico con Dios y eso hace esa intimidad, esa cercanía con el Espíritu Santo. Y eso hace, esa intimidad hace que Él me revele secretos porque me estoy acercando a Él. Voy a conocer más de Él que otros. No se acercan por lo que sea, no tienen esa intimidad por lo que sea, no tienen esa intimidad, por lo tanto no van a conocer lo que yo sí conozco porque me acerco a Él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué me repite eso, pastora? Porque lo necesitas. No es una información que te doy, lo necesitas. Necesitas practicar esa relación. ¿Quieres cambios en tu vida? ¿Quieres beneficios en tu vida? ¿Quieres no, quieres que fluya esa inteligencia de Dios, esa sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas, para esa paciencia que está ya dentro de ti para enfrentar la vida, ese amor que está dentro de ti para amar a gente. No sé qué palabra usar, no fácil de amar, pero se puede amar, sí. No son fáciles de amar, no, ni quiero, ni siento y no me interesa. Esa es mi carne, esa es mi alma, pero mi espíritu dice, ese amor es incondicional y puedes y lo tienes. ¿Sí? Entonces mi carne, mi alma no quiere hacer muchas cosas, pero los tengo, todas esas habilidades las tengo en mi espíritu y las necesito. ¿Por qué? Porque entre más ¿se acuerdan de la semilla? Entre más yo esté sembrando mis buenas actitudes, no mías, las buenas actitudes, las palabras correctas, el comportamiento correcto, las decisiones correctas, porque el Espíritu de Dios me ha revelado que es parte de mí y que está dentro de mí, y yo lo practico y lo hago, estoy sembrando semillas
de buenas decisiones, semillas de buen comportamiento, semillas de palabras correctas, porque esas semillas tarde o temprano van a tener un resultado, un fruto, una cosecha que vendrá a mi beneficio. Todos queremos bendiciones de Dios, igual cosecha. ¿Sí? ¿Todos? Pues, ¿qué crees? Necesitas revelación para entender quién eres y quién es tu Dios y cuáles todas las capacidades que tienes para sembrarlas. Y tengan una cosecha para mi beneficio y los míos incluso. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Todo lo que hacíamos antes malo era por ignorancia de las verdades, de lo que ya se nos ha concedido, del tesoro, de la nueva naturaleza que ya se nos dio una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero había ignorancia. Y aquí Pedro les está diciendo, por lo tanto, ya que han entendido tantas verdades de Dios, vivan, sean obedientes, no vuelvan a su pasado, no vuelvan a vivir en sus emociones sin Dios, a su alma. Cambien su manera de pensar con el fin de ya no satisfacer sus deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Los deseos incorrectos eran producto de ignorancia. El pecado es resultado de ignorancia, de la ignorancia de Dios. Cuando empiezas a conocer la verdad de Dios, esa verdad te empieza a ser libre. Voy a terminar con este. Sí. Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y aquí viene esta verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Estamos conociendo la verdad en esta mañana? Sí, esa verdad nos va a hacer libres siempre y cuando obedezcas. Siempre y cuando vayas con el Espíritu Santo, tengas esa relación con el Espíritu Santo para que te revele lo que acabo de hablar en esta mañana. Para que te revele lo que ya te ha concedido, para que te revele el por qué y por qué todavía sigues comportándote de ciertas formas, o por qué te pasan ciertas cosas, o por todas las bendiciones que ya están dentro de ti, para que puedas tomarlas y vencer el pecado. Yo no te voy a convencer, el que te convence es el Espíritu Santo. La carne no la vamos a poder cambiar. El único que te convence es el Espíritu Santo.
que te convenza que ya eres libre, que te convenza que ya tienes una nueva naturaleza perfecta, santa y justa. ¿Sabes que tú eres perfecto, santo y justo? En tu espíritu nada más. Pero tu alma todavía no. O va en ese proceso de renovación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos en ese proceso de renovación? Otra vez, ¿estás en ese proceso de renovación? Sí. ¿Cómo? A través de conocer la verdad, la palabra de Dios que te va a ser libre de tantas ataduras, de tantos sistemas de creencias equivocados que te llevan a pecar y a pecar y a pecar, igual a sembrar malas decisiones, a sembrar palabras incorrectas, a sembrar decisiones incorrectas, actitudes incorrectas, que tarde o temprano te traerán una cosecha mala o buena, dependiendo lo que tú hagas. Igual lo que tú creas. ¿Fui clara? Espero que sí. Revelación contra ignorancia. Yo ya no quiero ser más ignorante. Decide ya no ser más ignorante. Yo aquí te doy información. Tú sabes y tú eres responsable de lo que tú haces con la información que yo te doy en esta mañana. Tú decides qué hacer. Vas con el Espíritu Santo en esa relación íntima para que Él te revele, que te quede tan claro y estés tan segura y tan seguro de quién eres y con quién estás tratando, con ese maravilloso Dios que te ama, pero también como un padre corrige a sus hijos. Y no es amenaza. Él nunca te va a provocar nada malo, pero sí te puede corregir en cosas. A mí me ha corregido en muchas y me encanta. Me encanta que me diga. Me encanta que me corrija. De verdad, eso me encanta. No saben cómo. Es loco, pero me gusta. ¿Por qué? Porque lo hace de una manera que te convence. Él te convence de una manera impresionante. Con una frase, con una palabra, con un entendimiento te hace cambiar, te revoluciona todo. Cambias y haces los cambios. Pero la carne dice, ay, por un tiempo, pero después, no, ya no. Pero tú decides si perseveras en la verdad que te hizo libre o perseveras en tu manera de pensar equivocada y sigues tomando malas decisiones. Tú lo decides. Nos dio un libre albedrío. Cada uno de nosotros somos responsables. Somos responsables de tomar, creer y apropiarte de sus bendiciones o decir sí, amén, sí, gracias, sí, oh, sí, pero ya se me olvidó y ya no lo tomo en cuenta. Tanto en los dos ejemplos habrá consecuencias buenas y malas. No por él, porque ya te dio todo y está en tu espíritu, sino por nosotros que no hemos creído ni hemos obedecido a nuestro amado Dios.